Saludos. Esta es una interpretación o traducción de un mensaje o sermón predicado por el hermano pastor David Killing el 4 de abril de 2021. El mensaje se llama El Verbo o la Palabra se hizo carne. Oramos y esperamos que este mensaje sea de bendición para tu vida. He aquí el mensaje ya traducido. Muy bien, saludos a todos en el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor y Salvador nuestro. Es una bendición estar aquí con ustedes esta mañana. Y quiero simplemente, antes de entrar al mensaje, recordemos en oración, ¿verdad?, las peticiones a este joven que falleció anoche, a su familia, a los que estuvieron involucrados. También orar por nuestros hermanos que envían sus saludos. El hermano Brian de Luisiana. Fue una bendición estar con ellos este fin de semana que pasó. Y también mandan sus saludos los hermanos Gersuli de Brasil, el hermano Ismael de Colombia. Y vamos a comenzar con una oración. Padre nuestro, venimos ante ti esta mañana. Gracias, Señor, por tu bondad y tu misericordia. Señor, pedimos tu bendición sobre este tiempo juntos. Te damos gracias nuevamente por Jesús, por las cosas que Él tuvo que atravesar, Señor, mientras vivió en esta tierra y murió. Gracias, Señor, por su vida, porque su vida no pudo extinguirse, Señor, porque la vida eterna no puede terminar. Gracias, Señor, porque Él se levantó de nuevo al tercer día de la tumba. Gracias, Señor, por todo lo que haces por nosotros. Llénanos de tu Espíritu Santo y de tu sabiduría, Señor. Oramos por esta familia de este joven, que seas con ellos de consuelo, de ayuda, y a todos nos ayudes a darnos cuenta de la realidad de la eternidad, Señor. Nuevamente, muchas gracias, Señor. Abre nuestros corazones a tu palabra, en el precioso nombre de Jesús. Amén. Muy bien, esta mañana quiero que abramos nuestras Biblias en el Evangelio de Juan, capítulo 1, por favor. Juan, capítulo 1, para leer allí nuevamente, Evangelio de Juan, capítulo 1. Voy a empezar a leer el versículo 14. Es una bendición este pasaje, es una bendición estar con ustedes esta mañana, en la cual recordamos y reconocemos como el día que nuestro Señor resucitó de entre los muertos, ¿verdad? Es una bendición, es algo tremendo, como dije en la oración, en cuanto al Señor, ¿verdad? Todo lo que Él sufrió, no solo en su muerte, sino en toda su vida, ¿verdad? Y cuando Satanás lo puso a prueba y lo puso a la muerte, lo siento, como dije en la oración, ¿verdad? Todo lo que el Señor atravesó, pero finalmente Él no pudo ser extinguido, ¿verdad? ¿Por qué? Porque obedecer la voluntad de Dios, allí se encuentra lo opuesto de la muerte, allí está la vida, ¿verdad? Y cuando el mundo y Satanás pusieron a Cristo a la muerte, o lo mataron en la carne temporalmente, ¿verdad? La esencia de lo que es Dios, la bondad y la verdad de Dios, que son eternas y que son nuestra esperanza esta mañana, eso no murió, ¿verdad? Porque Jesús es quien dice ser, y Jesús es la vida, ¿verdad? Cuando Él se levantó de entre los muertos, Él mostró que era la vida. Y celebramos cada Semana Santa, ¿verdad? De hecho, cada domingo
cada domingo, pero de manera más especial en estas fechas del año, ¿verdad? Cuando es la Pascua, recordamos cuando Él se levantó de los muertos y cómo venció. Vamos a leer aquí Juan capítulo 1, verso 14, dice así: y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo: este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. ¿Verdad? O como dice en otra versión, ¿verdad? Dice, más claro, dice: este que viene después de mí, ¿verdad? Tiene un rango mucho más alto que yo, porque existió antes que yo. Verso 16, porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. Dice aquí que el verbo, la palabra, se hizo carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria. Hace unas semanas, ¿verdad? Me parece que hablamos también ya un poquito acerca de las personas que dudan de Dios, ¿verdad? Les cuesta trabajo creer que Dios se haya hecho hombre y que haya venido en la carne. Y parte de esta incredulidad y de esta confusión tiene que ver un poquito, yo creo, con la imagen que tenemos de lo que Dios sería en la carne, ¿verdad? Nos imaginamos un ser todo brillante, brilloso, angelical, es totalmente sobrenatural, ¿verdad? De hecho, pintan siempre a Jesús con un halo, o sea, le está brillando la cabeza, ¿verdad? Es un ser glorioso, ¿verdad? Incluso a los mismos apóstoles y a los mismos ángeles les ponen ese halo, ahí en su cabeza, ¿verdad? Nos dan la idea como de algo demasiado especial, demasiado ajeno a nosotros, ¿verdad? Pero cuando la Biblia dice que Jesús se hizo carne, se hizo hombre y vivió entre nosotros, ¿verdad? Una de las razones que a mí me provoca con más fuerza que yo crea en Dios y que sí existe Dios, es la habilidad que tenemos en la carne, siendo personas en la carne, para vivir la vida de Dios aquí en la tierra y aquí ahora. Si la vida eterna no es algo que simplemente vamos a recibir cuando muramos, ¿verdad? Y que Dios va a poner una estampa sobre nosotros y decir: bueno, tú ya alcanzaste la vida eterna. No, la vida eterna es algo que poseemos hoy, aquí, desde ahora. Es algo mucho más elevado que nuestros cuerpos. Es algo mucho más importante que esta carne, este vehículo, este vaso en el que vivimos y nos transportamos y nos movemos. La vida eterna es algo que va a perdurar para siempre, ¿verdad? Y cuando tenemos la vida eterna en nosotros y la poseemos ahora, ¿verdad? Eso se manifiesta, esa vida eterna se manifiesta, ¿verdad? ¿En qué manera? En vivir en la manera como Dios quiere que vivamos. Si tenemos a Cristo morando en nosotros, si tenemos su Espíritu Santo, el cual es eterno, viviendo en nosotros, y de hecho de allí se origina la vida eterna, ¿verdad? Entonces viviremos como Él enseñó. Dice aquí que el verbo, la palabra de Dios se hizo carne y habitó entre nosotros, ¿verdad? Hay gente que cuestiona o pregunta, ¿verdad? O dice que no cree que Jesús se haya hecho carne, ¿verdad? Incluso tienen problemas en creer algunos de los milagros que Él llevó a cabo. Se les hacen muy increíbles. Pero más allá de todos los milagros que Jesús hizo, el mayor milagro es que Dios pudo venir y vivir en el cuerpo de un hombre. Y la evidencia de que eso es así es la vida que Él vivió. No solamente los milagros que hizo, sino la verdadera manifestación de que la palabra de Dios tomó cuerpo humano, ¿verdad? La manifestación de la voluntad y los pensamientos de Dios siendo llevados a cabo a través de un cuerpo humano hecho de carne y hueso como nosotros, ¿verdad?
es la vida que vivió Jesús. Estas palabras preciosas, ¿verdad? Dios viviendo en la carne, ¿verdad? Viviendo, tomando forma como uno de nosotros, ¿verdad? La vida de Dios siendo vivida, siendo llevada a cabo, siendo manifestada entre nosotros. Y eso es lo que quiere decir que el verbo, la palabra, se hizo carne, ¿verdad? Una vida vivida bajo los modelos de Dios, ¿verdad? Y por eso es que después de que nuestro Señor Jesucristo vino y vivió y murió y volvió a vivir, solo gracias a eso ustedes y yo podemos ser partícipes o participantes de esa vida eterna por el poder que Él ganó cuando resucitó de entre los muertos, triunfando sobre Satanás. Ese poder nos lo ha transmitido a nosotros. Por eso dice que el que cree en Él puede hacer mayores cosas, ¿verdad? Simplemente refiriéndose a que nos ha dado el mismo poder que Él tuvo cuando Él estuvo aquí en la tierra, ¿verdad? Y que podemos brillar con esa vida y con ese poder y con esa luz al resto del mundo, ¿verdad? ¿Verdad? Y que podemos nosotros también, en la carne, mientras vivimos en este cuerpo de carne, vivir la vida de Cristo aquí y ahora, hoy, en medio de este mundo pecador, ¿verdad? Muchas veces pensamos, bueno, como que Dios nada más escogió un cuerpo donde vivir, ¿verdad? Bueno, el milagro mayor es que ese cuerpo haya manifestado la vida de Dios. Que la voluntad de ese cuerpo que tenía nuestro Señor Jesucristo todo el tiempo se mantuvo sujeta y rendida a la voluntad de su Padre, llevando a cabo lo que Dios quería y manifestando el amor de Dios por la humanidad. Y eso es lo que quiere decir cuando dice que Jesús vino en la carne, ¿verdad? No nada más que un ser espiritual tomó control de un cuerpo, ¿verdad? Así quizás lo razonamos o lo pensamos o nos lo imaginamos. Pero realmente lo que no fue así, más bien fue Dios, ¿verdad? Poniéndose en un cuerpo humano y llevando la vida de Dios como un ser humano, ¿verdad? Eso es el milagro tremendo de la encarnación, de que la palabra se hizo carne y vivió entre nosotros, ¿verdad? Tenemos personas que admiran las enseñanzas de Cristo, ¿verdad? Incluso filósofos o lo que sea, que las exaltan, que dicen, bueno, fue un gran maestro, pero dudan, al mismo tiempo dudan de la existencia de Dios o de Jesús, ¿verdad? ¿Qué pierden ellos? ¿Qué pierden de vista? ¿No se dan cuenta de que el hecho de que Jesús no solo enseñó esas enseñanzas, sino que las llevó a cabo y las practicó? Eso, el hecho de que alguien viva esta vida en la carne que Jesús vivió y de la que Jesús habló, ¿verdad? Pero que en verdad la vivió, eso es la manifestación y la evidencia más poderosa de que Dios efectivamente existe y que se manifestó a nosotros en la carne, ¿verdad? La gente admira, ¿verdad? Y escuchan de la segunda milla o de cosas, pero luego dudan quién era Jesús. Sin embargo, la mera idea de que Él enseñara estas cosas, pero también las viviera, nos demuestra que Él es quien dice ser y que Él es capaz de transmitirnos ese poder y esa vida y esa verdad a nosotros. La verdadera evidencia de que Cristo resucitó de entre los muertos el día de hoy es cuando tú y yo de verdad ponemos estas cosas en la práctica, cuando de verdad rendimos de corazón nuestra voluntad a la voluntad de Dios y de esta manera vivimos la vida de Dios, ¿verdad? Muchas veces tenemos la idea de que, bueno, tenemos la doctrina correcta o las iglesias dicen, bueno, tenemos las doctrinas correctas y que eso nos asegura que estamos en lo correcto. Pero no es así, ¿verdad? No es así. Cuando Elías, ¿verdad?, escuchó la voz de Dios, recordemos que la voz de Dios no estaba
ni en el temblor, ni en el fuego, ni en el gran viento, sino en un apacible silbido, ¿verdad? Entonces, a veces pensamos así, ¿verdad? Si practicamos estas enseñanzas de manera rígida o si hacemos mucho ruido, ahí está la verdad. Pero no. Si Dios no está en ello, si no está la vida de Dios, aunque tengamos la doctrina correcta, aunque hagamos mucho ruido, ¿verdad? Si el Señor no está allí, si su vida no está allí, en esa persona o en esas personas, ¿verdad? Que simplemente siguen al Señor, lo aman de todo corazón y aman a su prójimo como a sí mismo. Si no está allí el Señor, ¿verdad? Si no es esto cierto, no tiene caso, es vano. Planeamos celebrar la comunión o Santa Cena, ¿verdad? Cena del Señor, Eucaristía, ¿verdad? Lo hemos tratado de hacer, ¿verdad? Siempre ofrecer esta cena a todo aquel que ponga en la práctica las enseñanzas de Cristo más básicas, que se adhiera a ellas, ¿verdad? Es imposible conocer el corazón del hombre, ¿verdad? Sin duda hay personas, ¿verdad?, con las que hemos celebrado la Santa Cena, ¿verdad?, que si hubiéramos conocido toda su vida, no hubiéramos tomado la cena con ellos, ¿verdad? Pero no es nuestro papel juzgar. Dice la Biblia que cada uno analice su propio corazón, ¿verdad? Y que si eres de la fe, adelante, toma la cena con limpia conciencia. Mucha gente también nos ha criticado o nos ha acusado de celebrar la cena con personas que, no, ¿cómo tuvieron la cena con esa persona? Bueno, nuestro papel no es juzgar con quién, ¿verdad? Es un problema con la iglesia en general, ¿verdad? Las divisiones, las denominaciones, ¿verdad? Siempre pensando, bueno, es que mis ideas son superiores a las tuyas. Mis prácticas son superiores a las tuyas, ¿verdad? Que han causado tantas divisiones en la iglesia y hoy en día hay gente que casi cree las mismas doctrinas, que vive casi de la misma manera y que aún así dicen que no pueden tomar la cena juntos, ¿verdad? Hay comunidades enteras donde hay 15 o 20 iglesias, tristemente 15 o 20 iglesias de corte anabaptista, y dicen que entre ellos no pueden tomar la cena, ¿verdad? Que nunca podrían asistir a otra iglesia y ahí tomar la cena, aunque mantienen los mismos principios, los mismos valores morales y creen en el mismo Jesús. Eso es una atrocidad para el reino de Dios, ¿verdad? Tristemente, la Biblia dice que hay una iglesia, un cuerpo, ¿verdad? Y la gente toma eso como decir, bueno, hay una iglesia y nosotros somos la iglesia, nada más nuestro grupo, ¿verdad? Una fe, un cuerpo, nosotros, nuestro grupo es ese, ¿verdad? Y estás aquí con nosotros, con nuestras ideas y valores, ¿te alineas o no estás en el cuerpo, verdad? Pero esa no es la idea, ¿verdad? Cuando el apóstol Pablo dice que hay una fe y un cuerpo, se refería a algo mucho más grande que nuestras pequeñas ideas, ¿verdad? A algo mucho más grande que nuestros pequeños valores, ¿verdad? El punto es que cuando decimos que nosotros somos la iglesia y nadie más lo es, de hecho nos estamos excluyendo de esa fe y de ese cuerpo, ¿verdad? Eso es lo triste acerca de no poder tener comunión unos con otros, ¿verdad? Cuando escojo no tener comunión con alguien, ¿verdad? Aunque sé que practica la verdad, al menos hasta donde se ve, aunque sé que cree en Jesús, ¿verdad? Yo soy el que me estoy separando del cuerpo, ¿verdad? Una vez vino una persona y había un hermano que estaba teniendo unas luchas, ¿verdad? Y se había ido y había vuelto y ni siquiera estaba realmente queriendo tomar la cena, solo, la cena del Señor, solo fue una comida normal, una cena
de amor, de compañerismo, un ágape, ¿verdad? Y una familia dijo, ese hombre es pecador, ¿verdad? Pecó y nuestra familia no va ni a comer con él en el mismo edificio que ese hombre, ¿verdad? Y yo lo miré a él y le dije, ¿sabes qué? O sea, lo miré no al que pecó, sino al hermano que no quería comer con el que pecó. Le dije, tú te estás separando del cuerpo de Cristo. No te estás separando de este joven que pecó. Te estás separando del cuerpo de Cristo. Tú eres el problema, no él. No el que pecó. Tú eres el problema. 2 o 3 familias se fueron, ¿verdad? Y hubo una división por causa de ese asunto, ¿verdad? Pero yo creo hasta este momento, con todo mi corazón, ¿verdad?, que hice lo correcto. Vamos a Romanos, tocando este punto. Romanos capítulo 14, verso 1. Dice así: recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones. Porque uno cree que se ha de comer de todo, otro que es débil, come legumbres. Verso 3. El que come, no menosprecie al que no come, y el que no come, no juzgue al que come, porque Dios le ha recibido. ¿Tú quién eres, que juzgas al criado ajeno? Para su propio Señor está en pie o cae, pero estará firme, porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. Uno hace diferencia entre día y día, otro juzga iguales todos los días. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. El que hace caso del día lo hace para el Señor, y el que no hace caso del día para el Señor no lo hace. El que come para el Señor come porque da gracias a Dios, y el que no come para el Señor no come y da gracias a Dios. Porque ninguno de nosotros vive para sí y ninguno muere para sí mismo. Pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Capítulo 15, verso 1 dice: así que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para edificación, porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo. Antes bien, como está escrito, los vituperios de los que te vituperaban cayeron sobre mí. Repito el verso 1. Los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. He hablado muchas veces de esto ya, ¿verdad? Y recientemente hablé con una joven también, ¿verdad? No voy a contar muchos detalles aquí, pero casi ninguna iglesia quisiera tener nada que ver con esta joven con la que platiqué, ¿verdad? Pero ella dijo, ¿verdad? Ella nos miró, ¿verdad? Y cuando íbamos, estábamos por subir a una camioneta para viajar, ¿verdad? Vio a las familias y preguntó, ¿van a tener algún culto, verdad? Y yo le dije, bueno, los cultos los tenemos los domingos y de vez en cuando entre semana algunas familias se invitan una a la otra, tienen comunión, ¿verdad? Platican, a veces oran o lo que sea, comen juntos, cenan. Y ella me dijo, mire, yo envidio eso. Dice, yo crecí yendo a la iglesia, ¿verdad? Y nunca había visto algo como esto, ¿verdad? La gente trabajando juntos y siendo una bendición unos a otros. Y ella me dijo,
me preguntó un poco, ¿verdad?, acerca de nosotros. Y yo le dije, bueno, no somos una denominación, simplemente estamos tratando de seguir al Señor. Le dije, yo soy el ministro, el pastor, el obispo. Y le dije, y una de mis mayores responsabilidades es cuidar que los fuertes no devoren o destruyan a los débiles. Es una de las cosas que de manera seria la veo como una de mis responsabilidades principales, guardar, cuidar a los débiles de los fuertes que quieren forzar sus opiniones y sus ideas sobre ellos. Y es cierto, también hablé con otro varón el día de ayer, estábamos charlando acerca de la libertad, y yo le dije, mira, la libertad, para la verdadera libertad se necesita mucha fuerza. Si la libertad, pensamos que, bueno, la libertad solo es hacer lo que yo quiera o lo que me parezca, ¿verdad? Pero lo cierto es que la libertad también me da la responsabilidad de permitirle a otros ser tan libres como yo lo soy. Y para eso se necesita no solo amor, sino también coraje y valentía, ¿verdad? Y perdón que mezcle pláticas, pero ahora regreso a la plática con la señorita, ¿verdad? Y ella me dijo, ¿te refieres cuando le dije de los fuertes, ¿verdad? Me dijo, ¿te refieres a un toro así como que les está haciendo bullying a los débiles, ¿verdad? Muchas veces no lo pensamos así, pero pienso que ella tiene razón. La gente fuerte que tiene sus ideas, sus doctrinas, sus reglas de cómo deben ser las cosas, ¿verdad? Y que si alguien no está de acuerdo con ellos, los obligan, los forzan, los presionan, los aprietan. Es un tipo de bullying, es un tipo de tomar ventaja, ¿verdad? No se necesita valentía para hacer eso. Se necesita valentía para encontrar a alguien débil y permitir que crezca hasta donde tú has crecido, en vez de forzarlos a vivir como tú crees que se tiene que hacer las cosas. Se necesita más valor, más coraje, más valentía, darle la libertad a la gente, ¿verdad? Y permitir que ellos cobren fuerza, ¿verdad? Y le dije a esta muchacha, ¿sabes? No es la gente débil la que destruye las iglesias. Es la gente que piensa que son fuertes quienes destruyen las iglesias. Piensan que porque ya practican todo de la manera correcta, tienen muchas cosas en orden, piensan que son fuertes. Pero si no puedes tolerar y amar a alguien y permitir que sea libre, realmente no eres fuerte. Eres débil y estás en total esclavitud. Es como el caso de los padres, ¿verdad? Como he dicho muchas veces, no es difícil criar hijos o entrenar hijos. Es difícil entrenar a los padres, disciplinar a los padres para que sean adultos responsables, que estén atentos a sus hijos, que sean pacientes con sus hijos. Muchas veces los niños, ¿verdad?, cuando fallan, ¿por qué fallan? Porque los papás no son consistentes, ¿verdad? Los papás no cumplen bien su responsabilidad, como que tiran la estafeta y después se enojan con el niño, porque el niño falló. Pero ¿sabes por qué falló? Básicamente por tu culpa. Y es lo mismo, la persona fuerte tiene que ser verdaderamente fuerte. Tiene que ser la que sea paciente, la que ame, la que espere. Si realmente somos fuertes, entonces tenemos mucha paciencia para con los débiles. En vez de ser una máquina, ¿verdad?, excavadora, ¿verdad?,
tratando de imponer lo que tú piensas que es correcto. Simplemente aceptar, o no aceptar, más bien tolerar las opiniones de otro hermano, ¿verdad? Eso es lo que te hace fuerte. Regresando al punto, ¿verdad? Jesús, el Verbo se hizo carne para darnos vida eterna. Y esta vida eterna está relacionada con esta libertad de la que estoy hablando. Y con esta fuerza. Esta fuerza es precisamente la manifestación de lo que dijo Jesús. ¿Qué dijo Jesús? En esto conocerán que son mis discípulos si tuvieren amor los unos por los otros. No dijo, conocerán que sos mis discípulos porque todas sus doctrinas son correctas. O conocerán que son mis discípulos porque son estrictamente santos. No. Él dijo, conocerán que son mis discípulos si tuvieren amor los unos por los otros. Y se necesita más coraje, más valor, más valentía, más fuerza, más libertad y más vida eterna para amar, para ser paciente, para tolerar, para amarnos. Cualquiera puede odiar. Es muy natural odiar, ¿verdad? Es muy natural enojarnos con alguien más o con todos los demás. Cualquiera puede enojarse. Cualquiera puede odiar. Pero se necesita algo especial para poder amarse. Se necesita hombres verdaderos, mujeres verdaderas, para amarse los unos a los otros. La palabra de Dios se hizo carne y vivió entre nosotros. Cuando el amor de Dios toma forma de carne y vive entre nosotros, no necesariamente luce como algo brillante y sobrenatural, que con un halo en la cabeza, ¿verdad? Simplemente luce como la voluntad de Dios y el amor de Dios en la vida real. Y eso es lo que quiere decir, ¿verdad? La vida de Cristo siendo vivida, ¿verdad? No con un gran sonido de trompeta, no con mucho ruido, simplemente con sencillez, a través de personas que aman a Dios y se aman los unos a los otros. Que Dios les bendiga y que Dios bendiga su palabra. Cuando el hermano David habló un poquito más y dijo que Dios nos ayude también en la cena o comunión y en a lavarnos los pies unos a otros. Estos son algunos ejemplos de cosas, ¿verdad?, que muestran o demuestran nuestra comunión, nuestro compañerismo, nuestro amor unos por otros. Y pienso que una vez que hemos sido bautizados, ¿verdad?, al ser bautizados nuestros pecados han sido lavados. Y conforme andamos por esta vida, ¿verdad?, nuestros pies se ensucian un poco, ¿verdad? Y el lavamiento de los pies es como esa frescura que viene, ¿verdad?, cuando el pie pisa el camino, ¿verdad? Y ahora viene esta limpieza. Bueno, que estemos en verdadera comunión con el Padre y con su Hijo Jesucristo y unos con otros.